cada 5 serpientes es venenosa. Para fines prácticos, cualquier paciente que llegue al hospital con una mordedura por serpiente se va a considerar venenosa hasta que se descarte lo contrario. El veneno es defensivo y para captura de las presas. Son una gran cantidad de mordeduras por serpiente las que hay en el país, en el mundo. En México tenemos un promedio de 3.800 mordeduras anuales. Si lo dividen entre 365, pues es un número más o menos importante. Podemos decir que hay más o menos unas 100 diarias distribuidas en nuestro país. Nuevo León, estamos a la mitad comparado con el resto del país en los casos de mordeduras por serpientes. Estamos comparados a la mitad porque probablemente somos de los que más reportan. Reportamos que en el norte es donde más serpientes podemos encontrar, entre el norte y el centro. La otra vez estaba platicando con mi niña de 5 años y en la clase no sé por qué le dieron eso, le dijeron cuáles sean las serpientes venenosas y ella me dijo, es que las que son las que tienen las bolitas, los ojitos redondos, no hacen mal, papá. Entonces, pues sí, tiene razón, pero ¿quién va a agarrar una serpiente para poderle ver los ojos a ver si va a ser venenosa o no? ¿Esa creen que es venenosa? ¿No? ¿No tendrías miedo a esa serpiente? Entonces todas son venenosas, ¿verdad? Tenemos muchas variedades, 2 de importancia clínica en nuestro país únicamente. Esa es la primera, la Crotalus atrox, conocida también como serpiente de cascabel. Esa es la propia del norte de nuestro país. Esa es a la que nos vamos a enfrentar nosotros aquí en el hospital y es la que van a ver por temporadas. Esta temporada no es de serpientes, entonces probablemente no van a haber muchos casos. Son animales impresionantes. La otra que tenemos de importancia clínica en nuestro país es la coralillo, la Micrurus fulvis. Son las únicas 2 que tienen importancia clínica, son las únicas 2 para las cuales tenemos antídoto en nuestro país. Existen otras que son venenosas, pero que se consideran como venenos menores, es decir, que el tratamiento es únicamente de sostén y que tienen un excelente pronóstico. Características de las serpientes. Esta sí es de importancia. Hay una que son serpientes venenosas y no venenosas. Todas se consideran venenosas. Las venenosas pues tienen una cabeza triangular, tienen pupilas elípticas y tienen sensores de calor por debajo de estas. Las serpientes no venenosas, como la serpiente del maíz, que es la que ustedes ven en la jungla de Timo, que cuesta 1,200 pesos, pues la cabeza es discretamente más redondeada, tienen pupilas redondas y no tienen sensores de calor. Los venenos. Los venenos cambian dependiendo de la especie, cambian dependiendo del tamaño, cambian dependiendo de la época de alimentación o si están hibernando, cambian después de alimentar, las concentraciones, y es lo que va a producir las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas pueden cambiar dentro de la misma serpiente, pero se consideran como toxíndromes. Ahorita vamos a ver qué es eso. Tienen más o menos el mismo comportamiento. Podemos ver que tienen algunas manifestaciones locales, manifestaciones sistémicas y alteraciones de los exámenes de laboratorio. Con esos 3 puntos vamos a poder determinar rápidamente si la serpiente es venenosa o no. ¿Cuáles son las manifestaciones locales? ¿Cuáles pueden ser los síntomas sistémicos que van a presentar los pacientes? Y si van a presentar o no alteraciones en los exámenes de laboratorio. Los síntomas, como podemos ver, pues son sumamente variados. Dolor, edema, taquicardia, equimosis, vómitos, hipersensibilidad, ausencia de pulsos, mareos, necrosis, debilidad, parálisis, escalofríos, etc. En un adulto es muy fácil decir, fue una mordedura por serpiente, ¿no? Si tenemos un paciente pediátrico de 5 o 6 años y lo fue agredido mientras estaba dormido, pues es difícil. O si fue un paciente con alteración del estado de la conciencia, pues incluso podríamos sospechar de otras alteraciones. Intoxicaciones por órganos fosforados, picaduras de otro tipo de animales que ahorita vamos a ver. Entonces, el cuadro clínico siempre debe ser representado por el antecedente de una mordedura. Esta es probablemente la diapositiva más importante de las mordeduras por crótalos. Aquí se las voy a dejar. En nuestro país únicamente tenemos el cuadro de arriba, las 2 de importancia, la coralillo y la cascabel.
El veneno principalmente es hematotóxico y proteolítico. Algunos tienen propiedades neurotóxicas. También tienen un porcentaje de mortalidad relativamente muy bajo, 1.15%. Esta, la representante de aquí, es la cascabel que tenemos. Promedio de tiempo para muerte, 48 horas. Entonces tenemos muchas serpientes de cascabel, tienen una tasa de letalidad relativamente muy baja, 1.15%, y el tiempo para que mate es de 48 horas. En los celápidos, la que tenemos representante en nuestro país de importancia clínica, sobre todo en la zona de la Huasteca, es la coralillo. El veneno es neurotóxico, produce la muerte por un paro cardiorrespiratorio. El porcentaje de mortalidad es 10 veces más alto que el de la mordedura de cascabel, cerca de un 10%. Y fíjense, tiempo promedio para la muerte, 5.2 horas. Existen tiendas de mascotas, hay una ahí que le voy a hacer promoción, Mascar Pets, está en Facebook, venden una cobra albina. Pues a ver bien bonito la serpiente, ¿no? Ahí en tu casa, en una pecera, una cosa así. Se te sale esa cosa, te llega a atacar, tienes pues 5 horas para conseguir el antídoto. Aquí no tenemos antídoto para coralillo. La Secretaría de Salud lo reparte por zonas geográficas. Nunca deberíamos de tener aquí un antídoto para una coralillo porque no existe la coralillo propiamente en nuestra zona. Entonces, cuidado al momento de manejar ese tipo de animales. Composición del veneno, las sustancias que ustedes se quieran imaginar. Monoaminoxidasa, las catecolometiltransferasas, colinesterasa, colagenasa, hemorragininas, proteasas, lipasas, etc. Y estos son los 5 comportamientos clínicos que pueden tener las mordeduras por serpiente. ¿Cuáles dijimos que eran los de la cascabel, perdón? Hemotóxico y proteolítico. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a haber un daño enzimático, un daño a nivel tisular y alteración en los tiempos de coagulación. Así es como se comporta la mordedura por cascabel. ¿Y la mordedura de la coralillo? Neurotóxico principalmente. Síndrome neurotóxico. Este es el de la mordedura de la coralillo. El dolor y la inflamación no son intensos. Los síntomas aparecen de inmediato. Y bueno, pues son generalmente sensaciones relacionadas con la degranulación, sobre todo las catecolometiltransferasas. Puede haber alteraciones de pares craneales, disartria, tosis, hipoplia, midriasis, etc. El sensorio está conservado hasta que la víctima entra en estupor, coma y muerte. Es una muerte triste. Citohematotóxico, el que tenemos de la mordedura de cascabel. Dolor intenso, inflamación y edema. Puede haber rápidamente equimosis y necrosis tisular, síndrome compartamental, parestesias, dolores y molestias abdominales, anemia y leucocitosis, falla renal, coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son los factores que influyen en la gravedad de una mordedura de serpiente? Obviamente es diferente que me muerda a mí una mordedura, una serpiente, porque mido 1,88 y peso casi 100 kilos, a que muerda a una niña de 4 años que pese 14 kilos. Es diferente que me muerda a mí en una extremidad, en el tobillo, a que muerda a una abuelita diabética de 80 años mientras está dormida, que la muerda en el cuello. El pronóstico, la evolución y el comportamiento sería diferente en cuanto a la edad, a la talla y a la salud de la víctima. La cantidad del veneno es prácticamente imposible de determinar. Varía dependiendo si estuvo hibernando, si se acaba de alimentar, si fue una mordedura por defensa, si fue una mordedura por ataque. Las de defensa es el típico que le andan metiendo la mano ahí al tronco para sacar cosas. La serpiente te puede morder en varias ocasiones. Es diferente si es por ataque y la mordedura se queda clavada a la serpiente, inocula mayor cantidad de veneno. El tipo de veneno obviamente pues depende de la especie del reptil. La región corporal afectada, pues si es en el tobillo, se me va a hinchar el tobillo y pues a lo mejor no hay mucho problema. Me muerde en el cuello y si llego a tener edema en el cuello voy a tener dificultad respiratoria y el pronóstico es diferente. Y lo que mencionamos, si fue la época de la alimentación, si fue de defensa, si te metiste en un nido, etc.
Ese paciente, imagínense que tiene 6 horas de evolución de la mordedura. ¿Es venenosa o no es venenosa? ¿Perdón? 6 horas. ¿Una hora? Vamos a ir viendo. Huellas de mordedura. ¿Venenosa o no venenosa? No lo sé. Solamente veo discreto edema en el dedo y nada más. Equimosis local. Este ya se ve diferente. Este ya tiene qué probable síndrome neurotóxico de los que acabamos de ver o de los tóxicos tiene. Citotóxico, puede ser hemotóxico, ya está ahí morado, probablemente va a tener alteraciones en las pruebas de coagulación. Puedo probablemente encontrar trombocitopenia en la biometría, el INR prolongado, el TP prolongado, TTP prolongado, etc. El fibrinógeno también puede estar alterado. Entonces, ya sé los exámenes que le voy a ir pidiendo a este paciente. Huellas de herida y equimosis local, edema, esos son los, los citotóxicos. Esta paciente ya tiene linfangitis y vasculitis. De hecho, el sitio, nada más que no se ve en la fotografía, era en la mano, pero ustedes ven como en el pliegue inferior del brazo, pues ya se ve con cambios de coloración y edema. Paciente pediátrico. Es bien importante en todos los pacientes irlos marcando. ¿Qué significa irlos marcando? Marcas el sitio hasta donde llega la equimosis o los cambios de coloración y en ese sitio mides el diámetro y le tienes que poner la hora a la cual hiciste esa medición y lo vuelves a revalorar a los 30 o a los 60 minutos y ves si va progresando. Si va progresando, obviamente te está hablando la necesidad de manejarlo con un antídoto específico. Si aún a pesar del antídoto específico esto va incrementando, tienes que ir incrementando tus dosis. Ahorita vamos a ir a ver algo acerca del tratamiento. Edema leve, edema y equimosis, piel marmórea, bulas. ¿Qué hablan las bulas? Como si fueran quemaduras. La destrucción tisular debe ser muy importante. Se está comportando prácticamente como una quemadura. Hay datos, si ven ustedes, se ve como salida de suero a través de la herida. Edema y bulas. Esta es mucho más peligrosa que todas las que hemos visto. Este tiene sangrado activo. Este paciente, de no corregirse esto, va a caer en una coagulación intravascular diseminada. Entonces, pacientes que lleguen con mordeduras, con sangrado activo, es venenosa. Es prácticamente ya les está dando el diagnóstico y este paciente tiene que someterse a un tratamiento con un suero anticrotálico. Edema, equimosis, bulas y sangrado activo. Este paciente falleció. Edema, equimosis, bulas, sangrado activo y este tuvo retraso al arribo. ¿A qué va de salud? No todos los lugares tienen el suero anticrotálico. Si ustedes están en el servicio social y están en la comunidad que está a 3, 4 horas de aquí y les llega una mordedura por serpiente, pues traten de canalizarlo lo más rápidamente posible a un sitio donde lo tengan. Si a veces aquí se batalla para conseguir. Si ustedes, lo normal es de que pues, la gente en el campo está acostumbrada a este tipo de lesiones, se muerden, se ponen la cantidad de remedios caseros que ustedes se puedan imaginar, incluso se orinan en las heridas, se ponen cera, se ponen fuego, se lavan con cloro, etcétera. No mejoro, luego llega la señora y le da su paracetamol, no mejora, 8 horas después acude al centro de salud, 12 horas después es referido, para cuando llega el paciente generalmente ya llegan en muy malas condiciones. Entonces no hay que demorar en el tratamiento de estos pacientes. Edema y equimosis, bulas, vean cómo está marcada la extremidad, exudados, edema, equimosis, sangrado activo, sangrado activo. Entonces, la clasificación de las serpientes, hay tantas, se dice que cuando hay muchas clasificaciones para algo es que ninguna sirve. Siempre está la de leve, moderada y severa,
Está la de Maculo Genaro, que habla de 5 grados, y la más utilizada, que es el SSS, el Severity Snake Score, que es una clasificación fisiológica. No se la aprendan, nadie se las va a preguntar. Son clasificaciones muy complejas. Ese es el Severity Snake Score. Había antes una tabla ahí en Resu, se la robaron. Y hablaba de los temas respiratorio, cardiovascular, cómo se encontraba la herida, gastrointestinal, hematológico y el sistema nervioso central. Es como un ransom, pero gigante. Entonces, ustedes hacían la sumatoria de puntos y determinaban, según el puntaje, el número de tratamientos que deberían de aplicarse para ese paciente. La verdad es que están en desuso, son clasificaciones muy complejas y el tratamiento es un tratamiento muy dinámico que se tiene que estar revalorando y entonces pues prácticamente cayó en desuso. Vamos a hablar algo acerca de los tratamientos. Pues obviamente esto ha ido cambiando. En Egipto pues se les cantaba, hacían incisiones. Las culturas precolombinas utilizaban herbolarias, todavía se sigue utilizando ahí la sábila hervida para seguirla colocando sobre las heridas, sacrificios, etcétera. Los culeveros de la cultura olmeca se autoinoculaban con los colmillos de las serpientes en pequeñas cantidades y esto se conoce como el inicio de la inmunoterapia. Poco veneno no mata. La succión bucal fue descrita por los chamanes indios. En la Edad Media y hasta mitad del siglo XX se utilizaba la incisión-succión, la cual fue muy popularizada para el cine y la televisión. Hay un chiste de eso, de un señor que está orinando y una serpiente lo muerde. Y le dice, rápido, compadre, háblale al médico. Y el médico le dice, hágale una incisión y succiónele el veneno. Le dice el paciente ya todo dolorido, ¿qué te dijo, compadre? ¿Qué te dijo? No, pues que te vas a morir, compadre, no tienes tratamiento. No sirve absolutamente para nada la incisión-succión. Incluso puede contaminar la herida, incluso puede poner en peligro a la persona que lo está haciendo. Y la verdad es que es imposible sacar el veneno de esa forma. Existen kits que ahorita vamos a ver, los venden ahí en el Target. El uso de los torniquetes está descrito desde hace más de 400 años. Es lo primero que le tenemos que buscar a los paramédicos. Recordemos que el veneno produce edema y aumento de la presión del compartimento. Si ponemos un torniquete, lo vamos a empeorar y vamos a desarrollar un síndrome compartimental más rápido. Lo primero que hay que hacer cuando llega una mordedura por serpiente es ver que no vaya a traer un torniquete y si lo trae es quitárselo lo más rápido posible. Se ha usado también el alcohol, tabaco, cauterización, amonio, ácido carbólico, lo que ustedes quieran. Ninguno ha visto. Estos son los kits que les mencionaba. Fueron creados para los soldados del ejército de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Venían con una jeringa, un torniquete y un tubo de vacío. Después empezaron a agregarles incluso antibióticos. Venían con unas banditas también para que te las pusieras ahí muy bonitas. Los nuevos, esos son los que venden en los Targets o en las tiendas de deportes. Vienen con varias boquillas para que ustedes las puedan colocar y puedan extraer el veneno. Está comprobado que no sirven para nada. Pero si yo estuviera metido en la sierra y me pico una serpiente, traigo uno de estos, yo me lo pongo. Así se lo dejo. Yo me lo pongo, si no saco nada, pues bueno, yo creo que me quedo más tranquilo, pero yo sí me lo pondría. Se han utilizado también para cuando son síndromes neurotóxicos, la terapia con electroshocks. Todo esto está en desuso. ¿Quién sabe quién fue él? Ah, bueno, muy bien. Descubrió el bacilo de Calmette-Guerin, conocido también como la micobacteria. Él también fue el primero que empezó los tratamientos para la mordedura por crótalos. Lo empezaron junto con un compañero de él en Brasil. Y la técnica era muy sencilla. Agarraban mamíferos grandes, sobre todo caballos, los autoinoculaban con mordeduras por serpiente a los caballos y después los exsanguinaban y ahí se ve cómo están obteniendo los botes de sangre. Posteriormente, con temperaturas altas o con agua caliente en baño María, separaban el suero de la sangre. Y después ese suero lo filtraban y esto era lo que obtenía. El tratamiento para la mordedura por serpiente. Se dice la anécdota,
que murieron más gentes por la aplicación de estos productos que por la mordedura de serpiente. Las reacciones anafilácticas que producían pues, las grandes cantidades de proteínas de origen animal que producían reacciones anafilácticas muy severas en los soldados y tenían incluso más miedo de aplicarse este tipo de tratamientos que a las mordeduras por serpiente. Pero bueno, fue el inicio de los tratamientos. El manejo médico actualmente utiliza varios tratamientos. Son antibióticos, antihistamínicos, esteroides, la profilaxis antitetánica, analgésicos y el uso o no de productos sanguíneos. Aquí viene un diagrama. Muy tardado esto. Ahí va. Es bien fácil. Este es el diagrama de flujo de cómo saber si una mordedura por serpiente es peligrosa. Primero, evaluación del paciente y ver si hay signos o síntomas o manifestaciones de envenenamiento. Ya vimos cuáles son las manifestaciones o cuáles son los síndromes toxicológicos que pueden presentar. Si el paciente tiene aumento de volumen, si el paciente tiene edema, si el paciente tiene sangrado activo, si tiene equimosis, si tiene linfangitis, si tiene manifestaciones extralocales, dolor abdominal, disartria, diplopia, etcétera, pues equivalen a signos de envenenamiento, sí o no. Marcar el edema y la sensibilidad cada 15 a 30 minutos, inmovilizar y elevar la extremidad, manejar el dolor, laboratorios iniciales, profilaxis antitánica y antibiótica en el manejo inicial. Preguntarle cuánto tiempo tiene la mordedura. Hablamos que si en 8 horas esa mordedura no ha presentado ninguna manifestación, esa mordedura no era una mordedura de una serpiente venenosa. Si llega el paciente a las 8 de la noche y les dice, me mordió la serpiente a las 7 de la mañana, así como viene, ustedes le hacen una receta por paracetamol y le dice, váyase a su casa tranquilo. Usted no tiene por qué estar aquí en el hospital. Si el paciente tiene signos de envenenamiento, pues hay que estarlo evaluando progresivamente. Ver si los exámenes del laboratorio están alterados. Ya mencionamos algunos que son los que vamos a buscar. Vamos a buscar una creatinina basal, vamos a buscar una biometría, vamos a buscar los leucos, las plaquetas, los tiempos de coagulación y la determinación de fibrinol. Si el paciente tiene datos de envenenamiento activo, pues vamos a administrar el antiveneno. Ahorita vamos a ver cuáles son los antivenenos. Los utilizamos por cargas. Utilizamos entre 5 y 10 frascos diluidos en 250 cc de solución fisiológica. Se pasan en 30 minutos. Tenemos que estar pendientes en el momento en que se coloca, aun cuando ya las reacciones anafilácticas son muy raras por el tipo de antivenenos que se utiliza. Tiene que estar legalmente el médico presente en el momento en que se le está administrando. Y se tiene que estar revalorando cada hora. Se ha controlado el envenenamiento. Si el edema y la sensibilidad no progresan, no se van a quitar, obviamente. Es simplemente lo que vamos a buscar es no progresión del envenenamiento, la estabilización o la mejoría de los exámenes clínicos. Y si esto ha sido controlado, ya no es necesario administrar más antiveneno. Si esto sigue avanzando, se vuelve a poner otra carga de 5 a 10 frascos cada 2 horas. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Pues lo que ya mencionamos, cortar y succionar la herida. Acuérdense del compadre. No deben de poner hielo. El hielo produce vasoconstricción y puede aumentar el daño tisular. El control del dolor, de preferencia no utilizar los AINES. ¿Cuál es el AINE que se produce con más eventos hemotóxicos, que es de uso común? El más peligroso que existe de los AINES. El ketorolaco. El ketorolaco es el medicamento antiinflamatorio no esteroideo que se asocia con más eventos hemorrágicos en los pacientes. No deben de hacerse fasciotomías profilácticas, esto también es común. Llegaban los pacientes a las comunidades rurales y decían, es que el doctor dijo que puede ser un síndrome compartamental, déjame le hago unas rajadas al vato para que no vaya a ser un síndrome compartamental. Recordemos que tienen alteraciones en los tiempos de coagulación, pueden aumentar el riesgo de sangrado y pueden complicar al paciente. Además, no todas las mordeduras son venenosas, es lo que debemos de tener en claro. No se usa de forma rutinaria sangre y hemoderivados, nunca dar terapia de choque, no torniquetes y no se dan esteroides, al menos de que haya falla o
alertas o amenazas sistémicas. Estos son los que estábamos hablando hace ratito, los sueros del caballo. Ya no se utilizan. Estos tampoco se encuentran ya ni siquiera en el mercado. Y estos son los de la tercera generación. Tienen menos de 25 años en el mercado, tienen componentes de muy bajo peso molecular y van libres de albúmina, por lo cual se reduce la enfermedad de suero y la probabilidad de desarrollar eventos adversos. Van libres también de cargas virales y van libres de inmunoglobulinas. Estos son conocidos como favoterápicos. Las ventajas que tienen: no requieren refrigeración, caducan cada 4 años a temperatura ambiente y neutraliza los venenos de la fauna local. Es decir, aquí no voy a tener yo en el hospital universitario para la mamba negra y para la cobra blanca. Es únicamente voy a tener para las serpientes locales. La que tenemos en prevalencia, pues, es la serpiente de cascabel. ¿Cómo creen que se llaman los antiviperinos? Antivipmin, ¿para cuál? ¿Cuál es el viperio más común aquí en nuestro país? La cascabel. ¿Y la coralmín? La coralilla. Hasta los nombres se los pusieron de pechito y para que no se vayan a confundir, ¿eh? ¿Cuánto ocupamos de carga? Entre 5 y 10. Aquí vienen las cargas, lo que les mencionaba, cada 2 horas, bueno, cada 30, cada hora se está revalorando el paciente. Si hay progresión de la patología o del envenenamiento, se siguen utilizando cargas de 5 en 5. Yo lo más que he visto son 20 frascos que se le han puesto a un paciente. Existe también un manejo quirúrgico, eso es lo de la incisión-succión. Ahorita vamos a ver cuál es la indicación cuando el paciente tiene una mordedura y se presenta el síndrome de reenvenenamiento, es decir, le pongo el medicamento, mejora y al rato vuelve a dar envenenamiento, mejora, le vuelvo a poner, y así estoy. Quiere decir que probablemente en el sitio de incisión se esté todavía liberando el veneno de forma continua. Ahí está indicada la incisión, no succión, no vamos a ir a chuparle ahí, ¿verdad? Es únicamente hacer un uso y resecar el sitio de la mordedura. Ese es el sitio de incisión-excisión, es lo que se hace, se debrida únicamente el sitio para poder mejorar. Pues obviamente la debridación para sitios con envenenamiento, las fasciotomías profilácticas cuando podemos corroborar un síndrome comportamental. ¿Cuál es la primera manifestación del síndrome comportamental? A ver, allá los que están en la casa dormidos, acostados. La primera manifestación clínica. ¿Y cuál es la última para los de aquí? Le voy a dejar más fácil. La última es parálisis, ya cuando hay afectación neurológica, pero la primera, ¿cuál? Dolor, muy bien. Son las fasciotomías en caso de síndromes comportamentales. ¿Cómo se diagnostica un síndrome comportamental? El diagnóstico es clínico y se corrobora por ultrasonografía. Existen kits para no tener a los pacientes 8 horas en vigilancia. También son para fauna cruzada, son muy costosos, nosotros no los tenemos. Para nosotros es más barato decirle al paciente, siéntate aquí, te tomo laboratorios y ahorita vemos qué onda. Esto pues nada más lo voy a mencionar: qué hacer: tranquilizar, limpiar e inmovilizar, retirar anillos, relojes, pulseras y brazaletes, porque después del edema ya va a ser muy difícil quitarlos, no administrar AINES, no colocar ligaduras, el torniquete dificulta la circulación de la sangre, daña los tejidos y puede producir gangrena. No hacer incisiones en los sitios de la mordedura, porque algunos venenos producen hemorragias. No chupar la mordedura, pueden ser el compadre, y no deben de poner ninguna sustancia en la herida. Nada más vamos a aumentar el riesgo de infección. Mordeduras por mamíferos. Ahorita vamos a las dudas. Mordeduras por mamíferos. Se desconoce la incidencia real por falta de reportes.
En algunas partes del mundo donde hay mamíferos grandes, pues se asocia con mortalidad. Los perros causan el 80-90% de las mordeduras en Estados Unidos, van después de los gatos y por último los humanos. Mordeduras por perro no es un tema para despreciar. No es raro ver en el periódico el fallecimiento de niños por este tipo de agresiones. Y si no son fallecimientos, son secuelas que dejan a los niños pues con muchos problemas para el resto de su vida. 4 millones de personas al año en Estados Unidos, es un número grandísimo, 800,000 consultas, del 0.5 al 1% de las consultas traumáticas en el área de urgencias, es un número también bastante importante. 50-90% de las veces ocurre en niños, el 60-70% es por el perro de la casa, nada más para que se den una idea. 46% de las veces pues es provocado, ¿verdad? El niño no sabe que el perro es agresivo y anda jugando con él. Aquí van a salir muchas personas a la defensa de que no es cierto, no existen perros agresivos, son malos dueños. No, no es cierto. Existen perros que fueron creados para esa intención. Existen perros agresivos que tienen mayor tasa de ataque. Por ejemplo, el Doberman. El Doberman fue un perro creado por esa persona con ese apellido y era un recaudador de impuestos. Y él quería un perro agresivo que anduviera con él para cuando anduviera haciendo su trabajo. Entonces existen perros creados para ciertos oficios, pastoreo, seguridad y compañía. Existen perros más agresivos y existen perros mucho menos agresivos. Las heridas pueden ser traumas contusos o penetrantes. Se deben de manejar como cualquier paciente politraumatizado. Siempre deben de solicitarse radiografías de los sitios de mordedura. Aun cuando ustedes vean una herida nada más con 2 colmillos pequeños, la presión que puede causar la mordedura de un perro, bueno, vienen por libras por centímetro de presión, pueden llegar hasta 600, 700 libras de presión por centímetro, una mordedura de un perro grande. Esto es suficiente para fracturar el hueso de un adulto sin ningún problema. Siempre debe priorizarse lo funcional a lo estético. ¿Cuándo cerrar o no las heridas? Cuando ustedes estén en las áreas de urgencias y que les digan cierra una herida, primero pregunten cuánto tiempo tiene que lo mordió. Si el paciente ya tiene más de 8 horas, que esto no es infrecuente, que el paciente pues, andaba ahí en la borrachera, andaba jugando con el perro, lo muerde el perro, se pone una servilleta y en la mañana viene a que lo cierren, pues esa herida ya no se puede cerrar. Si ya tiene más de 8 horas de evolución, esa herida ya está contaminada por definición. Es un politrauma, una agresión por un perro. Es un politrauma y son muy aparatosas este tipo de heridas. Producen desgarramiento de tejidos, producen sangrados confusos, perdón. Entonces, deben de valorarse como tal. Pues este paciente puede tener hasta fracturas de cráneo por una mordedura, puede traer sangrados epiosubdurales por la presión que ejerció la quijada del perro sobre su cráneo. Siempre se prioriza lo funcional a lo estético. Siempre vean o busquen el descartar la pérdida sanguínea y siempre radiografiar a esos pacientes. Mordeduras humanas. La verdad es que las mordeduras no existen como tal. No es así como que te agarre la mano y te voy a dar una mordedura. La mordedura más frecuente que se presenta en las áreas de urgencias es por agresión y es el puño cerrado impactado sobre los dientes del paciente. Eso se le considera una mordedura. 75% son el mecanismo más frecuente es el puñetazo y el paciente acude con edema y con celulitis muy importante de las manos. Pues recordemos que es una de las áreas más infectocontagiosas que podemos tener. Siempre descarten fracturas. Las heridas menores se dejan abiertas, nunca las vayan a suturar porque van a ser un absceso. En quirófano. Ejemplos de algunas enfermedades que se pueden transmitir por mordeduras, no solo humanas. Antibióticos, aquí les va la otra pregunta. Esta pregunta sí venía en mi examen, a mí me la dijeron. El antibiótico de elección para mordeduras por mamíferos es amoxicilina con ácido clavulánico.
Ese es el antibiótico de elección. No importa el mamífero, no importa si fue perro o humano. Ese es el antibiótico. La segunda elección puede ser una cefalosporina de segunda generación y la tercera opción son las quinolonas, principalmente el moxifloxacin. No se les olvide el clavulino. Artrópodos, otras dos cosas. Aquí nada más hay dos especies de arañas peligrosas en nuestro país. La primera es la viuda negra. Solo la hembra es peligrosa, es muy pequeña, parece que tiene una forma de un violín rojo en el abdomen. El veneno tiene un activo que impide el cierre de los canales de calcio, depleta las terminales de acetilcolina y da los síntomas de la unión, o sea, los síntomas principalmente se presentan una hora después de la agresión. Esa es la viuda negra. Los cuadros clínicos. Sensación inicial de puntura en el sitio de la mordedura. Estado de hipersecreción. Náusea, diarrea, lagrimeo, babeo, sudoración e hipersecreción bronquial. Luego empiezan con síntomas musculares, hay espasmos, hay dolor abdominal, rigidez que se puede tornar generalizada. Tiene incluso un nombre en la exploración física, este tipo de abdomen. Hay fotofobia, retención urinaria, priapismo, disnea, hipertensión, taquicardia, insuficiencia cardíaca y edema pulmonar. Una picadura de una serpiente, perdón, de una araña, puede matar a una persona de bajo peso. Una persona de 40, 50 kilos puede fallecer por este tipo de agresión. El tratamiento, antiveneno de 1 a 3 viales. ¿Cómo creen que se llama el tratamiento para la araña? Pues no se pueden equivocar. Tiene hasta el nombrecito así fácil. La segunda araña que tiene importancia clínica en nuestro país es la violinista. El veneno contiene principalmente factores dermonecróticos, que es lo que caracteriza el cuadro clínico. Es muy selectivo para el endotelio vascular. Esta es la araña, parece que tiene un violín ahí sobre su cefalotórax. La presentación clínica, generalmente nunca vamos a ver a estos pacientes en las áreas de urgencias. Los cuadros clínicos son subagudos. Generalmente hay poco dolor y hay una úlcera que se presenta entre 1 y 3 semanas después de la picadura. Así es como empiezan y así es como terminan a los 15 días. No tiene tratamiento. La única que hay tratamiento es para la especie asiática, que esa no la tenemos aquí en nuestro país. Entonces, la violinista no se le pone tratamiento. El aracmin es únicamente para la viuda negra. No se vayan a equivocar con eso. El uso de Dapsona es controversial. La verdad es que es únicamente tratamiento de sostén y de hibridación. Artrópodos son los otros que tenemos aquí en nuestro país. Los más comunes que tenemos son los escorpiones. Solamente el centuroides es peligroso para el humano. En los niños pueden ser fatales. Son estos, ya todos los conocen. Todos creen que los del norte son los más peligrosos y no. La verdad es que los que están en la costa del Pacífico son los que tienen mayor cantidad de veneno. El veneno contiene sustancias que son altamente selectivas para el dolor. Tienen inhibidores de prostaglandinas, de histaminas y la bradicimina, que es una sustancia sumamente dolorosa. Reacción local, pues es obviamente el dolor, parestesias y edema. En los niños puede haber una sensación también por la alteración de los canales de calcio, de ansiedad y de babeo. ¿Cuál creen que es el tratamiento para el alacrán? También los frascos son de 1 a 3 viales. Para el alacrán, alacramín. Existen otros insectos que pueden ser causa de consulta en las áreas de urgencias. La verdad es que pues, se me haría ridículo a mí si me pica una abeja en el hombro, pues ir a urgencias, ¿verdad? Que me atendieran. Pero bueno, pueden presentarse, sobre todo cuando son agresiones múltiples. Entonces, para acabar, les quiero platicar que esta es la historia de los zombies reales. La abeja de la izquierda es la abeja americana, es una abeja que produce una miel de gran calidad, tiene una baja tasa de reproducción,
es sumamente dócil, incluso puede ser domesticada. Ustedes han visto las gentes que se dedican al cultivo de este tipo de insectos. Es sumamente sensible a los cambios climáticos, pero produce una miel de gran calidad. Y la otra es la abeja africanizada. Es una abeja muy agresiva, miel de poca calidad, resistente a los cambios climáticos y se reproduce con gran facilidad. Entonces unos vatos bien listos en Brasil dijeron, oye, si agarramos estas dos abejas y las mezclamos y podemos obtener una cría, y vamos a buscar una cría que soporte cambios climáticos, que se reproduzca rápido y que siga produciendo una miel de gran calidad. Y pues la verdad es que no salió nada, salió la abeja africana, que es como la conocemos aquí en nuestro país. Y se les escaparon. Y empezaron a ver cómo cada año avanzaban aproximadamente 300 kilómetros, más o menos 5 años después de que fue el escape de estas especies en Brasil, ya la encontrábamos en nuestro país. A ustedes no les tocó, a mí sí me tocó ver en unas cajas amarillas que colgaban en los árboles, la zagarpa, que decía cuidado, abeja africana, y ponían ahí especies de reinas que eran estériles. Entonces ahí era como destruían las colonias o las colmenas de estas abejas. Tenemos abejorros, tenemos avispas, avispones, que son los más dolorosos. Pues generalmente todos estos tienen en sus venenos la presencia de cininas, que son sustancias sumamente dolorosas. Las abejas tienen principalmente serotonina y dopamina e histamina. La reacción local pues es enrojecimiento, hinchazón, formación de una ampolla en 2 a 3 minutos y normalmente desaparece en 2 horas. El tratamiento es únicamente sistémico, ¿verdad? Es decir, perdón, es local, es colocar paquetes de hielo y manejar el dolor y únicamente. Algunas personas, esto es de importancia, pueden manifestar reacciones sistémicas o ser considerados como alérgicos, una reacción tóxica, sobre todo cuando presentan múltiples piquetes. Puede haber manifestaciones digestivas muy severas, sobre todo gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea. Si fueron grandes cantidades, pueden producir rabdomiolisis, coagulación intravascular diseminada y falla renal. El tratamiento es en el único de todos los que hemos visto de agresiones por animales e insectos en los cuales está justificada el uso de la adrenalina subcutánea. Incluso en los pacientes que son conocidos como alérgicos se les vende de forma comercial una pluma con cartuchos de adrenalina, los cuales deben de traer siempre por el caso de una reacción adversa. Estos son los casos en los cuales podemos sospechar reacciones adversas. Era un trabajador, andaba ahí deshierbando el monte, llegó aquí al hospital y pues dio con la colmena. Entonces, pues son más de 100 piquetes. Me acuerdo que tuvimos que andarle quitando ahí aguijones un buen rato. Para recapitular, así de forma rápida y sencilla. 2 serpientes, coralillo y cascabel. La cascabel mata poco, tarda mucho. La coralillo mata mucho más, 10 veces más, y mata en 5 horas. Los tratamientos, empezamos de 5 en 5 los frascos y buscamos primero los síntomas y signos de envenenamiento. Lo que vamos a encontrar aquí en nuestra fauna local, pues son venenos proteolíticos y hemotóxicos, principalmente. El tratamiento es de 5 en 5 y nada más. Segunda, tenemos 2 arañas, 2 peligrosas. Una es la viuda negra, que da manifestaciones neurogastrointestinales, así es, neurogastrointestinales, aunque la palabra se escuche rara. El tratamiento es el antídoto específico y empezamos de 1 a 3 frascos. La otra araña no hay tratamiento disponible, que es la violinista. Tenemos mordeduras por perros y mordeduras por mamíferos. El tratamiento de elección es la amoxicilina con clavulanato. Y tenemos los himenópteros, que es el más representativo, es la abeja, y es en el cual la adrenalina se puede utilizar de forma rutinaria, sobre todo en efectos y adversos sistémicos. ¿Sí? Eso es lo más sencillo y lo más rápido que se los puedo resumir. La verdad es que los envenenamientos son sencillos. La próxima vez que vean una mordedura por serpiente, pues lo primero que se van a preguntar es cuánto tiempo tiene que lo mordió. Y lo primero que hay que hacer es ir a revisar y a medir la herida.
Y de ahí partimos. La verdad es que son pocas las que son venenosas, pero cuando son, pues tenemos que actuar lo más rápido posible. ¿Alguna pregunta? 100% seguros. No, fíjate que es saliendo del invierno, cuando la gente empieza en primavera a como que a desmontar eh, sí, como febrero, marzo, abril, yo creo que es lo así como que el pico. En ocasiones llegan con las serpientes, la gente. Llega con las cabezas de la serpiente, creen que uno las va a identificar nomás con la cabeza y las traen en un bote. Nunca la vayan a sacar del bote. Recuerden que la cabeza, aun cuando esté muerta, tiene el reflejo de prensión. Ustedes pueden tocar la cabeza y se puede cerrar, igual que la abeja. Si ustedes le tocan la cola a una abeja pisada, pues sale el aguijoncillo e intenta agredirlos. O no es que salga, o sea, ustedes se agreden solos. Entonces, nunca hay que sacar las serpientes. En ocasiones las traen vivas en botes de leche, yo no sé cómo le hacen para meterlas ahí. Nunca se saca. Todas se consideran venenosas, pero la que tenemos aquí es la cascabel y es para la que tenemos tratamiento. Si hay envenenamiento, le vamos a poner para la cascabel. No, no te puedes ir a comprarlo, incluso a la farmacia. Sí. Hay Dareni, una compañera de nosotros que es anestesióloga, lo mordió su perro. Pues obviamente en un hospital no le iban a dar el tratamiento, ¿verdad? Para mordedura de crótalo. Obviamente se batallan para conseguir, pero sí lo puedes ir a comprar a una farmacia. Pero generalmente los puestos o las clínicas o los centros de salud de secretaría son los únicos que los tienen. Digo, es difícil que vayas al Zambrano que te vayan a dar tratamiento. Sí te lo van a dar, porque hay una red de comunicación intrahospitalaria, lo cual si un hospital carece de algún medicamento y se ocupa de forma urgente, se activa esa red y se prestan, por decir así, los tratamientos. Pero, pero de que lo tengan ahí físicamente, que es urgencias y que te abran ahí el frasco, no lo van a tener. Lo va a tener el metropolitano, lo va a tener el universitario, lo va a tener el infantil. Esos son los hospitales que los van a tener. Doctor Arroyo, cosas así. Sí. Sí, obviamente, si tiene 10 horas que lo mordió la serpiente y tú estás en una clínica periférica y dices, no veo ningún signo o síntoma de envenenamiento, pues no ocupa más que analgésico inmediato de sostén. Te voy a dar un poquito de antibiótico para que te protejas y nada más. Pero si te llega así de que tengo 2 horas de que me mordió la serpiente y ves algo de edema y ves algo de cambios de coloración, se tiene que referir. Nada de que, doctor, y no lo puede usted atender aquí. Si no tienes el tratamiento o no estás familiarizado con el uso, lo más honesto es decir, no tengo con qué tratarte aquí, mejor acude a un centro de tercer nivel. Sí, imagínate que te empiece a hacer ahí un síndrome compartamental, no tengas cirujano ese día, o no sé, las mil cosas que pueden suceder, no hay ambulancia, no hay chofer, y entonces empieza a batallar, ¿qué es lo que pasa? El sábado nunca está el chofer en la ambulancia y para cuando les toque hacer el servicio social. Entonces mejor referirlo con tiempo. ¿Sale? Bueno, muchas gracias.